Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto es estar con ustedes en este hermoso día, dándole gracias a Dios por el privilegio de abrir su palabra y de estar a los pies de aquel que no miente, de aquel que nos creó, de aquel que nos hizo, nos da propósito para vivir, nos dice quiénes somos y nos dice para qué estamos aquí. Qué bueno es que tengas este corazón y este deseo de escuchar a aquel que no miente, que dijo y fue hecho hace 6,000 años aproximadamente, en 6 días literales. Él lo creó todo, el hombre cayó, prometió regresar, y de eso estamos hablando precisamente, del que viene con poder, viene por su iglesia y viene a establecer su reino. Te felicito, de eso es de lo que habla la Escritura. Tesoro majestuoso y maravilloso. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary, Compañerismo Cristiano. Me acompaña también mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y queremos dar un saludo a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Boston, Jacksonville, Florida, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Desde luego los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, y todos aquellos que se conectan a través del canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su compromiso, su amor por la verdad. A todos aquellos que participan económicamente de las contribuciones, ¿verdad?, para que estos programas sucedan. Y desde luego, gracias a Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Si quieres una cotización, llama ahora al 901-313-0053, 901-313-0053. Y nos vamos directamente al libro de la revelación de Jesucristo. Estamos ya en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Así es, ¿de qué trata este maravilloso libro? 2 versículos clave de todo este libro, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es una bienaventuranza venir y ver el cierre, el broche de oro del plan de redención de Dios, el cual no consiste en darnos un evangelio del aquí y del ahora, ¿verdad? En que tenga yo el cielo aquí, que nunca me enferme, que me vaya bien todos los días y que nunca me pase nada. No, eso es lo que piden los incrédulos, los que no tienen una perspectiva eterna. No es así. El evangelio es precisamente la salvación de Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual vino a librarnos del presente siglo malo, la cual viene a darnos vida eterna y a librarnos del problema más grande que tiene el ser humano, que es su pecado, que es este conflicto entre Dios y él. A eso vino Jesucristo. Y bueno, nos anuncia lo que nos dice este libro. Aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. De eso se trata, la revelación de Jesucristo en todo su poder y su gloria. Qué maravilloso es venir a Apocalipsis, qué precioso es saber y conocer profecía bíblica. 30% de la Escritura habla de esta profecía bíblica, casi 1000 profecías que nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y la estamos viendo en todo su poder, ¿verdad? Y hemos visto a través de todo Apocalipsis, llegando a este capítulo 19, pues la última andada de Satanás con su último reino, imperio humano. Lo estamos viendo formarse. Escucha la palabra nuevo orden mundial. Hasta hace poquito todavía lo estábamos oyendo en las mismas palabras de este presidente Biden, hablando de eso, que viene este nuevo orden mundial y alguien tiene que liderarlo. Exactamente, viene este ser de maldad, no sin antes llega primero el arrebatamiento de la iglesia. Está pronto todas estas situaciones, y lo que estamos viendo en el capítulo 19 es este maravilloso sabiduría, omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, sabe todo el futuro, y nos está llevando directamente hasta el futuro, un futuro que no está muy lejano. Fíjate qué maravilloso. ¿Cuánta gente va a diferentes lugares a pretender con charlatanes que les digan el futuro? Mira, aquí tienes el futuro y lo que va a pasar. Capítulo 19 es historia
pura. Jesucristo ha entrado finalmente a la atmósfera de esta tierra en todo su poder, en su caballo blanco, con estas diademas en su muslo, diciendo: Él es el fiel y verdadero, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, todos estos títulos que se le dan. Y viene esta última batalla de la última generación de este gobierno que estamos viviendo hoy, porque hay otra etapa humana en el milenio del cual vamos a estar hablando, pero en este tiempo vamos a estar viendo lo que sucede en esta última batalla, la famosa batalla de Armagedón. Y hemos visto varias cosas, ¿no? En primer lugar, la soberbia humana. Hemos estado viendo la responsabilidad de la influencia, la responsabilidad que yo tengo, que voy a dar cuentas de eso, y el engaño del pecado. Estas 4 cosas nos ha estado mostrando este último capítulo, y vamos a ver el final, lo que sucede. Sí, así es. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en cuanto a cuidarnos del orgullo? Recordemos que el orgullo fue precisamente a causa del orgullo que vino la caída del hombre, y el orgullo es lo que genera tantos problemas en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra propia relación con Dios. Cuánto orgullo tenemos de humillarnos bajo su poderosa mano, cuánto orgullo, cuánto nos cuesta rendirnos delante de Él y decir: tú eres Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo, porque el orgullo es el pecado más terrible que hay de todos los pecados. Así es, y comienza en Génesis 3, seréis como Dios. Sí. Pueden ser independientes de Dios, ustedes pueden forjar su propia vida sin Dios. Es más, hay que rebelarse contra Dios para tener, entre comillas, libertad. Y ya hemos visto cómo no hay tal libertad lejos de Dios. Al contrario, el creador de la libertad plena, está en Cristo, está en Dios. Fuera de Él, todo es miseria y todo es cadenas, ¿verdad? Y algo que nos estuvo enseñando este capítulo es esto, ¿no? El problema no es la falta de evidencia de que Dios exista, no es falta de verdad. Tenemos la palabra de Dios, tenemos este testimonio dentro de cada ser humano llamado la conciencia, tenemos el testimonio de lo que está creado, ¿verdad? Que no cabe otra duda. ¿Cómo va nada a crear todo este orden y todo este impresionante conocimiento? O sea, el ser humano es hipócrita al decir que no hay Dios, al pavonearse de sí mismo de cómo es sabio y hacer un iPad o hacer la tecnología que tiene y decir que nada lo hizo todo. Eso es soberbia, ¿verdad? Tenemos esto, pero tenemos este punto y tenemos que aprender lo que dice en Hebreos, ¿verdad? Que es importante. Cuídense, hermanos, nos dice aquí, de que en ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso o incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, como se acaba de decir. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Y estamos en este momento, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, no se vayan, están en Buenas Nuevas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos avanzando en esta última parte del capítulo 19, en este triste final. Y lo llamamos triste porque el Señor una y otra vez estuvo llamando, así como hoy en nuestros días, el Señor una y otra vez está llamando al arrepentimiento. El hecho de que Él haga salir su sol sobre buenos y malos y haga caer su lluvia sobre justos e injustos y sus bendiciones, y que disfrutemos de cosas y aun cuando la gente le blasfema y le da la espalda, y el hecho de que Jesucristo no venga todavía y no se inicie todavía este tiempo final, no es otra cosa sino el corazón de Dios, este deseo que Él tiene, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Y estamos viendo su paciencia, su misericordia, pero por eso es triste, porque este grupo de gente que estamos viendo al final en esta famosa batalla de Armagedón, Armagedón es el valle de Megiddo, eso significa esa batalla de Armagedón, ¿verdad? Donde esta humanidad engañada piensa que puede venir y puede destruir a Dios, ¿verdad? Aquel que está sentado en su trono. Imagínate, viene Dios, viene Jesucristo en su caballo blanco, el creador, el dador de la vida, y el que puede quitar la vida en un instante. Y te preguntas, ¿qué puede hacer un simple mortal? Cuando somos honestos con esto, cuando quitamos nuestro orgullo a un lado, lo ponemos a un lado, ¿qué puede hacer a un Satanás y sus demonios? Son seres creados que están ahí a lo que Dios dice, porque Él es el Todopoderoso, el Eterno, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que sucede en esta batalla final. ¿Cuál es el final de toda esta gente? ¿Cuál es el final del orgullo? ¿Cuál es el final del
esta irresponsabilidad de la influencia humana y del engaño del pecado, ¿no? Sí, claro, vamos a ver el destino final del anticristo, del falso profeta y finalmente también de los incrédulos. Dirás, bueno, pues no soy el anticristo, no soy el falso profeta, pero ¿qué tal? ¿Serás parte de los que cuando Jesús dijo hallaré fe en la tierra o serás parte de los incrédulos? Así es, hay algo que es importante. Esto viene, como te decía en un principio, esto es futuro, esto es una historia futura que solamente el que lo conoce, que es Dios, nos lo puede dar. Y Satanás lo sabe que tiene poco tiempo. ¿Cómo van a suceder las cosas? No lo sabe igual que nosotros porque él no es omnisciente. Así es. Pero sin embargo, esto viene. Y fíjate, me gusta cómo dice el versículo 20, que es el que vamos a estar viendo el día de hoy. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adornado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjate nada más, toda esta imagen que Satanás se hace de sí mismo y la publicidad que él se hace de sí mismo de ser superpoderoso, que es solamente un engaño, toda esta imagen que él dio incluso en la tierra en ese tiempo, que adoren al dragón porque él es Dios, porque él es todopoderoso, ¿verdad? Checa cómo ni siquiera hay una batalla, ¿verdad? La batalla nunca comenzó. Es hablando exclusivamente de este anticristo que es el ser más blasfemo que ha existido, ¿verdad? Porque está poseído por Satanás, está amando. Llegará un momento en el que Satanás mismo a una persona él va a elegir y le va a decir, oye, así como a Cristo te ofrezco todos los reinos de la tierra para que me adores y para que hagas lo que yo quiero. Es esta persona junto con el falso profeta, ¿verdad? Pero llega como ni siquiera hay una batalla. Al ver a Cristo no pudieron, no solamente el anticristo, ni sus 10 dirigentes, ninguno ni siquiera pudieron levantar el brazo. En el momento que iban a agarrar aire, se acabó el 20. O sea, ni un solo misil. Cuando, te digo, cuando quisieron dar su última blasfemia, no tuvieron aire disponible para dar un solo grito de guerra. O de decir, o sea, ante la presencia del Dios Todopoderoso, antes de que todo comience, ya había terminado. Y fíjate, estos dos seres humanos, los más, si estamos hablando de soberbia humana. Y de influencia. Si estamos hablando de tiranía, si estamos hablando de todo este gobierno totalitario que cada uno que se levanta quiere usurpar la autoridad que solo le pertenece a Dios, ¿verdad? Ellos son la corona, ¿verdad? De estos. Ellos son los que Satanás y Dios permite que Satanás los ponga como los que están en la cabeza de esta torre de Babel, que finalmente se conforma, ¿verdad? Estos dos seres humanos, los más poderosos que han existido, ¿verdad? Porque han estado empoderados diabólicamente, ¿verdad? Son la cabeza de este sistema mundano, de este imperio político, económico, militar y religioso, y con todas sus señales milagrosas y con todo su sistema totalitario de no comprar ni vender, si no te pones el 666, si no adoras esta imagen, estos dos seres humanos que corrompían al mundo, que convierten literalmente al mundo en un desastre, en un infierno. De maldad, ¿verdad? y blasfemia. De maldad y blasfemia, que van en contra de Dios, que perseguían y nadie los detenía para perseguir a los creyentes en Cristo Jesús. Simplemente el Señor los toma como dos bolsas de basura y los echa al lago de fuego. Así de sencillo, con toda su opulencia, con todo su dominio. ¿En qué quedó ese placer? ¿En qué quedó ese orgullo? ¿Verdad? Ese falso gozo. Así es. ¿Cuántos años duró? 3 años y medio. 3 años y medio por mucho. Y finalmente, ¿cuál es el cambio? ¿Qué es lo que reciben a cambio? Ir al lago de fuego y azufre, que arde con azufre, ¿verdad? Este sufrimiento infernal que refiere a esto, donde no hay descanso. Qué interesante, ¿verdad? Sí, cómo trataron siempre de ocultar y de engañaron tanto a las personas pensando que ese lugar no existe, pensando que Dios es un tirano, pensando, o sea, literalmente cambiando la mente de las personas, corrompiendo con inmoralidad, corrompiendo con mentiras y más mentiras a la sociedad, a las madres, con películas, con series. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Tienes que discernir lo que están viendo tus hijos, tienes que discernir lo que estás viendo tú. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años comenzaron a distorsionar la familia, a pensar que era mejor que los padres estuvieran divorciados. Es mejor para que no den un mal ejemplo a los hijos. Sí. Es mejor que estén separados, es mejor que vengan con sus nuevas parejas y que todos conformen una gran familia disfuncional. Es mejor.
no caigas en esos engaños. Necesitas discernir lo que ves, lo que escuchas. Así es, el ser humano y todo esto que ya lo hemos visto y hemos hablado de eso, que de lo que estás hablando no es otra cosa, sino de nuestro segundo enemigo, que es la filosofía de este mundo. Nunca ha estado bien ni estará bien, y solo te están mostrando una careta, porque ellos saben perfectamente, cuando ves películas no existen. No estamos quitando la capacidad y el arte que pueda hacer alguien, lo buen actor o actriz que pueda hacer alguien, la imaginación que suceda, pero realmente eso es fake, como se dice aquí, no es real, no existe. El único que puede darnos paz, el único que puede darnos libertad es Jesucristo, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí es en realidad lo que va a pasar. Hay castigo, hay retribución, hay que dar cuentas delante de Dios. Y esto viene, y esto sucede, dice Hebreos 10, no es de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, perdón. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora fíjate, esta es la primera mención en las Escrituras que se refieren al lago de fuego, ¿verdad? Pero hay diferencia en esto, lo vamos a estar viendo cuando lleguemos al juicio del gran trono blanco y en los siguientes capítulos. Pero es importante, el lago de fuego es un lugar permanente. Previo al infierno está el Hades, o el lugar de los muertos, ¿verdad? Sí. Este lugar de los muertos es donde va toda la gente que no ha creído en Jesucristo, que hoy está ahí, que es un lugar de tormento para el alma. Pero el lago de fuego ya es un lugar permanente donde está vacío. En este momento está vacío. Los dos primeros que van a formar parte de ese lugar, y ese lugar hecho por Dios para los ángeles malvados y sus demonios, ¿verdad? Pero los dos primeros seres humanos que van a estar ahí son estos dos, el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Estos dos decidieron abrazar a la mentira y abrazar a Satanás y abrazar este mundo y abrazar sus caminos y darle la espalda a Dios, y no quisieron arrepentirse jamás. Ellos dos son los primeros que llegan a este lugar, ¿verdad? Y este lugar es un lugar definitivo, ¿verdad? Y es importante que este lugar no está reinando Satanás. Esto tenemos que decirlo en cada momento, porque ese es otro engaño que nos han puesto en películas y en este rollo, como si el infierno fuese un antro, ¿verdad? O un lugar donde, bueno, pues ahí voy a estar con mi compadre, donde siempre tuve con él las fiestas y todo este asunto, ¿verdad? O ahí voy a estar, si mis hijos se van a ir al infierno, pues yo me voy con ellos, al cabo y voy a estar con ellos haciendo maldad juntos. No es así, ¿verdad? El lugar del infierno es una cárcel, y ahí Satanás no está reinando, es un lugar de castigo, y lo único que hay en ese lugar es separación de Dios total, ¿verdad? Lo único que puedes ver de Dios es su juicio, su ira. Es un lugar de eterna soledad, eterna desesperación, eternas tinieblas, eterna oscuridad, eterno dolor y llanto, ¿verdad? Dice el Señor, donde el gusano nunca muere y el fuego jamás se apagará, donde hay llanto y rechinar de dientes, donde el humo del tormento, así como dice la palabra, sube por los siglos de los siglos. Este es un lugar real, y hablamos de él porque por amor. Este no es un discurso de odio, es al contrario. O de amenaza. O de amenaza, o de legalismo. Es un discurso de amor. No, Dios no quiere que vayas ahí. El único camino es Jesucristo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Esenciales, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos hablando de este lugar en Apocalipsis 19, lo que sucede con la soberbia humana. ¿Cuál es el final? ¿Verdad? De no entender nuestra influencia, la responsabilidad de nuestra influencia, de caer en el engaño del pecado. Y estamos viendo que este lugar es el castigo eterno, el lago de fuego, ¿verdad? Donde está, Satanás no está reinando ahí. Es un lugar de castigo, y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Este es un reino de tinieblas, el reino de tinieblas y de maldad ya fue juzgado en la tierra. Ahí termina, ¿verdad? Pero aquí este es un lugar de castigo. Satanás está en el lugar más profundo y en el lugar más terrible. Va a estar en ese lugar. Ahorita está vacío, pero cuando esto suceda, en primer lugar van a ser los primeros que van a ocupar ese lugar son el anticristo, ¿verdad? Este hombre de maldad, la bestia, y el falso profeta, ¿verdad? Satanás vemos que va a ser todavía tomado por 1000 años, va a estar arrestado. Lo vamos a estar viendo en el reino milenario, vamos a estar hablando de esto, pero es interesante, ¿verdad? Entender que
no se deja de existir. Una vez que uno muere, no existe tal doctrina como la aniquilación. No dejamos de morir. La Biblia no habla de eso. Jesucristo no habla de eso, ¿verdad? Hay una doctrina que, por ejemplo, los testigos de Jehová hablan de eso, ¿verdad? De que cuando tú mueres dejas de existir. A eso se le llama la doctrina de la aniquilación. Pero entonces, si eso sucediera, no tengo problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo este pensamiento de hacer todo lo que me dé la gana. Si al final a lo mejor me echan un ratito a un infierno, a un supuesto purgatorio, lo que sea, y al final dejo de existir, ¿a quién le voy a dar cuenta? Sin embargo, Jesucristo, Dios, la palabra, lo que estamos viendo ahorita es que no es así. A estos dos hombres, los dos seres humanos más malvados y blasfemos que han existido, van a ser lanzados a este lugar vivos, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo es que hay una resurrección para vergüenza. Así como hay una resurrección para vida eterna y para gozo total, nuevos ojos, un nuevo cuerpo para disfrutar, sentidos perfeccionados, para disfrutar de Dios, para poderle ver. Imagínate, si es Dios el que enciende cada sol y cada estrella, no tendríamos ojos para ver al que enciende todo el universo. Pero esta resurrección nos habla de darnos un cuerpo para disfrutar de Dios, disfrutar de su gloria por la eternidad. De la misma manera, hay una contraparte, va a haber una resurrección para recibir castigo eterno. Ya no nada más como en el Hades, que es un castigo emocional, un castigo del alma, ¿verdad? Y del espíritu. Aquí va a haber un cuerpo que reciba nuevos sentidos para recibir tormento por toda la eternidad. Eso es lo que la Biblia nos dice. Sí, la Biblia nos habla de que va a ser revertido el plan original de Dios, Edén, un lugar de plenitud, un lugar de deleite, un lugar de perfecta comunión con Dios. Eso va a ser revertido y vamos a poder ver realmente el plan original de Dios para nosotros. Así es. Y viendo esta parte, tiene que haber una contraparte. Así es. Si tenemos vida eterna, hay muerte eterna. Si tenemos todo esto que viene, que es precioso, vamos a tener esto que nos habla el lago de fuego, ¿verdad? Y que estas dos son las primeras personas que entran. Mira lo que dice en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así es lo que estamos viendo, esta transformación inmediata que va a suceder en estos dos seres. Así como Jesucristo fue el primogénito de la resurrección, así como la iglesia primeramente antes del rapto es resucitada y es transformada en un abrir y cerrar de ojos, así estos van a ser los primeros que van a habitar ese lugar, que no fue hecho para el ser humano, pero que decidieron cambiar todo, cambiar la gloria de Dios, el perdón de Dios, la sangre de Jesucristo, dejarla tirar en vano y hacer menos a Dios, menospreciarlo, ¿verdad? Decidir que mi verdad es más verdadera que la verdad de Dios, lo cual es valga la redundancia, pero eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Y estas personas en un instante van a llegar ahí. Después otros hombres les van a hacer compañía hasta el juicio del gran trono blanco. Antes van a ser Satanás y sus demonios, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo esto. Y lo que estamos sucediendo es esto. Lo que estamos viendo suceder es esto, ¿no? Ellos van a ser los primeros de millones de hombres, millones de ángeles caídos que sufrirán este castigo. Ese va a ser su final. Pero ya fuimos viendo, cómo fue caminando este progreso, ¿no? Primeramente fue su sistema. Después sucede la Gran Babilonia. Ahora ellos, antes que ninguna otra blasfemia, el Señor los apresa con la palabra de su poder, ¿verdad? ¿Y qué hay del resto de las personas? Mira lo que dice la palabra. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué terrible. Así es. ¿Cómo comenzó este texto? Este ángel parado sobre el sol, llamando, congregando a todas las aves de los cielos. Fíjate nada más. Ellos ya están listos ahí. Finalmente, el resto del ejército de los que vinieron a la batalla en contra de Dios, ¿verdad? Ya hablamos de eso, qué triste, ¿verdad? Estos fueron con la espada que sale de su boca. Y no significa que le salga una espada de la boca al Señor. Simplemente lo que está diciéndonos es este símbolo que el Señor solamente dijo, y sucedió, dijo, hasta aquí, se acabó. Necesitas conocer así a Jesucristo. Así necesitamos conocerlo, no hacer un Dios a nuestra imagen. Necesitamos conocer al Dios vivo y verdadero, al cual debemos amar, al cual debemos honrar, pero también debemos darle este temor limpio, esta reverencia que solamente Él merece. Así debemos entenderlo. Ya hay demasiada blasfemia, ya hay demasiado menosprecio a Dios, como para que nosotros también le tengamos ese menosprecio, ¿verdad? De decir el de arriba, sí, nunca, no, yo soy tan
tan bueno tan cuate de él. Sí, o cualquier otra cosa. Yo soy tan chido que él no me va a hacer nada. Él me va a entender. De estas blasfemias debemos entender quién es él. Y me llama la atención, fíjate, es la batalla de Armagedón, pero observa cómo no hay tal batalla, no hay tal guerra. Claro. Solo una palabra del que está sentado en este caballo blanco con sus diademas basta. El que da la vida y la quita simplemente con una sola palabra. Arrebata lo que solamente a él y siempre le ha pertenecido, ¿verdad? Y le da en su paciencia al ser humano, te da a ti, ¿no? Quien quiera que seas, que estés escuchando. Quizá nunca has escuchado algo como esto, quizá estás como ahí pensando, yo no he oído hablar de Dios. Pues mira, ha sido Dios el que te ha dado vida hasta hoy, aun cuando tú ni siquiera tienes esta conciencia de que está ahí. Esta misericordia de Dios, este hálito de vida, con una palabra son exterminados, humillados, desecrados, ¿verdad? Porque no, como ya lo mencioné, no había peor vergüenza que quedar muerto ahí a la intemperie, sin honores, sino simplemente ser comido por aves. Entonces, piensa en eso. ¿De qué está conformado este orgullo humano? Precisamente opulencia, soberbia, odio, coraje, valentía, este envalentonarse en contra de Dios, motivado por la perversidad, todos los planes, todos sus aires de grandeza, todo su engaño de sentirse Dios, con una sola palabra termina, porque hay uno solo, hay un único Dios. Cuando el hombre dice, Dios, me quiero independizar de ti, Dios le va a decir, ok, haz tu propio mundo, crea tu propio aire, crea tus propias moléculas, crea tu propia vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Ni los dioses imaginarios del ser humano que están en todas estas películas de superhéroes. Esos son dioses que ya existían en este universo. Pero nuestro Dios es un Dios eterno que está fuera de este universo, quien lo sustenta todo. Ese es nuestro Dios. Pero no solamente es poderoso, Él es bueno, Él es misericordioso. Míralo cómo se hizo carne hace 2000 años. Míralo cómo vino a caminar entre nosotros para salvarnos y para darse a conocer. Tenemos la Biblia, mis hermanos. Jesucristo, fíjate, con la misma palabra que Él llama todo a la existencia, con una misma palabra secó una higuera, ¿te acuerdas? Con una sola palabra calma tempestades, con una sola palabra levantó muertos, le dijo Lázaro, sal fuera, con una sola palabra erradica enfermedad, con una sola palabra entrega el espíritu y dice consumado es, con una sola palabra termina la guerra. Así es nuestro Dios, así tenemos que conocerlo. Así tenemos que conocer su poder. Sí, y así tenemos que conocer su palabra. ¿Por qué? Porque o es la influencia de la palabra de Dios en tu vida, o es tu propia influencia engañosa, guiada por el príncipe de la potestad del aire. Entonces sí necesitas poner atención a eso. Así es. Porque si tú no estás teniendo la influencia de la palabra de Dios renovando tu entendimiento, estás teniendo tu propia influencia o la influencia de la filosofía de este mundo. Y debes de saber que la influencia de la filosofía de este mundo con una sola palabra va a ser erradicada. No va a permanecer. Todo eso que abrazas tanto, que está fuera de la palabra de Dios, va a ser erradicado. Así es. En un instante. Por eso nosotros debemos adentrarnos en la Escritura. Por eso la importancia de cuidar nuestra primera prioridad, que es Dios, lo cual incluye mi oración, lo cual incluye mi tiempo en la palabra, lo cual incluye mi comunión en la iglesia y tomar las oportunidades que la iglesia me está dando para crecer y entender, porque entonces no podré vivir sin eso de la manera correcta y estaré perdiendo tantas bendiciones, tantos tesoros que Dios tiene para nosotros que solamente encontramos en su palabra. Y eso es lo que vemos de parte de Dios, y eso le pido a Dios, que puedas alcanzar a ver la grandeza y el poder de nuestro Dios, que con una palabra apresa al anticristo que blasfemaba y se hacía pasar por Dios, con una palabra apresa al charlatán y falso profeta y todo su ejército y todos los incrédulos. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo este triste final de aquella gente que pensó que era Dios, que creyó esta mentira, que una y otra vez estuvo escuchando. Hoy estamos viendo esto, hoy pareciera que el ser humano está triunfando, que el ser humano está ganando, que este gobierno malvado va a tomarlo todo. No, hay un Dios eterno, quien está detrás de todas estas cosas, soberano, quien inició un plan de redención. Esto comenzó hace 6,000 años aproximadamente en Génesis, siempre lo menciono. El ser humano cayó, creyó la mentira, y este mundo cayó bajo maldición. Pero Jesucristo vino hace 2,000 años a librarnos de esa maldición. Y la primera parte que sucedió fue eso, destruir al príncipe de las tinieblas. Eso nos dice en Colosenses, que despojó a los principados
y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario y rompió ese yugo de esclavitud. Hoy hay salvación, hoy hay libertad, hoy podemos venir a Él y ser libres de esta mentira, de este engaño. Hoy podemos tener luz para saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos. Hoy estamos viendo lo que sucede con la gente que finalmente sí está escuchando constantemente todas estas mentiras, pero también está escuchando el mensaje de salvación. De una y otra manera, Dios está llamando, hoy es el día que está llamando constantemente al arrepentimiento. Acuérdate que esta gente que estamos viendo en Armagedón no solamente escuchó al falso profeta, escuchó la verdad que estuvo siendo predicada. Escuchó a estos dos testigos, a los 144,000, a todos los que creyeron en Jesucristo, a estos ángeles rodeando la tierra. Pero ellos eligieron la mentira, eligieron confiar en Satanás, decidieron amar su pecado, sus caminos. Pero este es el final del camino, de tomar tu propio camino, el camino de mentira, el pecado y la maldad. Entonces es necesario que entendamos eso, es necesario que nosotros nos demos cuenta que no tenemos por qué llegar a este punto con el Señor, porque de hecho cada uno de nosotros llegamos a ese punto si el Señor nos llamara hoy, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Necesitas reconocer, y parte del evangelio es este. No es decir nada más, Jesús vino a quitarme el dolor y todo esto que tengo aquí. No, Jesús vino a librarme del problema más grande que tengo en mi vida, y que es vivir blasfemando a Dios, dándole la espalda, vivir siendo un necio, caminando en mis propios caminos, amando mis mentiras, amando mis pecados, amando mis ídolos. Y el día de hoy, Señor, yo me arrepiento de todas esas cosas. Eso es lo que tiene que hacer el evangelio, mostrarte por qué causa el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que hacerse hombre y sufrir tal contradicción de pecadores. Porque Él tuvo que hacerse hombre y humillarse. Porque Él es el Dios eterno y el ser humano es menos que una pulguita en un universo eterno, en la eternidad. Sin embargo, ¿por qué Jesucristo decidió hacer eso como uno de nosotros? ¿Por qué decidió venir? Simplemente nos quiso amar y hubo un plan de redención. Él va a manifestar su gloria, Él va a manifestar su poder. Al final todo mundo le va a dar la gloria, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre, toda rodilla se doblará delante de Él y todo mundo le dará la gloria. Y nadie estará inconforme, todos van a decir, eres justo, aún la gente que está en el infierno, eres justo, llenos de odio, pero lo van a hacer. Y tú no tienes que llegar a ese punto. Hoy no ha llegado este momento. Dios ha sido tan bueno, que ha sido tan paciente, que quiere que hoy escuches esto. Y quiere que su deseo es que te rindas a Él. Su deseo es que dobles tu cuello ante Él y le digas, Señor, me arrepiento de mis pecados y mi maldad. Señor, creo que he pecado, creo que yo he sido el enemigo, creo que yo he sido el villano aquí, no tú. Creo que yo merezco el infierno. Hoy entiendo que merezco tu castigo, que no merezco ni siquiera tener este aire que respiro. Pero hoy reconozco, Señor, también que eres bueno, misericordioso, tan bueno y misericordioso que te hiciste como yo. Fuiste a la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? No lo sé. Tomaste todos mis pecados, todas mis maldades, todos mis malos pensamientos, mis malas actitudes, incluso mis malas intenciones. Y fuiste a la cruz del Calvario a recibir el castigo que ellas merecían. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, que el romper uno solo de los mandamientos de Dios es para merecer la muerte y para ser dignos de toda la condenación de Dios, porque Dios es perfecto, Dios es justo y Él de ninguna manera va a dar por inocente al culpable. Por eso Jesucristo fue castigado como el culpable, aunque nunca pecó, aunque nunca se halló maldad en su boca. Fue como cordero que no abrió su boca al matadero, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso vino a ser Jesucristo. Así es de que en este día necesitas entender eso y reconocerlo y decir eso, Señor, yo merecía estar en esa cruz, yo merecía este infierno, yo merecía esto que va a caer sobre estas personas. No porque sea bueno y hoy voy a ser salvo, sino porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor, y hoy me arrepiento y abandono todas esas cosas y me entrego a ti. Hazme tu hijo, resucitaste, estás sentado a la derecha del Padre. Quiero ser tuyo en el nombre de Jesús. Amén.
Y si tú hiciste esta oración fundamentado en los méritos de Jesucristo, recuerda, Jesús dijo en Juan 6:47, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y si tú hiciste esta oración pensando en esto, en vida eterna, en un cambio de dirección, en un cambio de mente, necesitas 3 cosas importantes para un nuevo nacimiento. Es necesario tener una relación con la palabra de Dios, una relación de oración, habla con Dios, una relación con la iglesia. No puedes permanecer solo. Son estas 3 cosas juntas. No puedes decir, yo estoy en la iglesia, pero no leo la Biblia y no oro. O no puedes decir, oro y leo la Biblia y no estoy en la iglesia. Te necesitan las 3 cosas. Estas son 3 pies fundamentales para el sano crecimiento de una persona que ha nacido de nuevo. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde. Miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde, jóvenes de 12 a 17 años. Viernes, las noches de discipulado, 7:30 en punto. Te esperamos. Viernes, 7:30 en punto a las noches de discipulado. Y bueno, gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Y bueno, este 2 de abril tenemos una invitación muy especial para todos los varones. Así es, recuerda, varón, nosotros representamos esa autoridad de Dios, ¿verdad? Toda autoridad es puesta por Dios y tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos, una gran responsabilidad de influencia para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para con nuestra comunidad. Entonces tenemos que levantarnos. Necesitamos hombres de Dios, hombres espirituales que entiendan lo que tienen como responsabilidad, y para esto necesitamos estar a los pies del Señor, necesitamos saber caminar con Él. Por eso queremos iniciar esta temporada de discipulado, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, por ejemplo, acerca de cómo sacar los tesoros de la palabra de Dios, cómo hacer un devocional, cómo entender la Escritura. Vamos a comenzar este 2 de abril con esta desayuno, conferencia que se llama Equipándonos para servir, para su servicio, para el servicio del Señor. Así es de que te invito sábado 2 de abril a las 8:30 de la mañana en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, y de ahí en adelante cada miércoles a partir del 6 de abril a las 7:30 de la noche en la misma dirección. Vamos a estar creciendo poco a poco. Necesitas compromiso, necesitas responsabilidad, necesitas entender que esto va mucho más allá de que cualquiera de tus hobbies o que lo que puedas hacer. Necesitas invertir en lo eterno. Si tú quieres resultados espirituales, necesitas invertir en lo espiritual. Es algo que vale la pena, mi hermano. Mucho más que $50, $100 que puedas ganar en una tarde, lo que sea. Ven y toma de lo que no te será arrebatado. Sí, así es, chicas. Oremos por los hombres de nuestra casa. Recuerda, nuestras palabras no cambian nada, pero sí nuestras oraciones. Necesitamos estar orando por ellos para que sea Dios el que mueva el corazón, el que produzca en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Tus palabras no tienen poder, pero sí nuestras oraciones tienen influencia en el cielo. Movamos esa influencia en el cielo y oremos por los varones de nuestra casa para que puedan acudir y venir a los pies del Señor en esta conferencia. Recuerda, sábado 2 de abril, 8:30 de la mañana es el desayuno y daremos inicio al discipulado de varones el miércoles 6 de abril. Así es. Y también te invitamos a nuestra iglesia, domingos 1 en punto de la tarde, nuestro servicio de adoración. Seguimos creciendo en el Señor. Dios hace cosas maravillosas en la comunión de los santos. Ven con un corazón dispuesto. Ven dispuesto a adorar al Señor, a escuchar de su palabra, a ser transformado. No venir con un corazón de religión, con un corazón de venir y sentarme, con un corazón de venir a ver, pues para que no me vaya mal. No, para que te encuentres con el Dios vivo. Ven. 1 en punto de la tarde, te esperamos ahí en la misma dirección, 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Recuerda, tenemos nuestra página web ccmemphis.org. Ahí puedes encontrar también todo lo que el material verso por verso, libro por libro, todo el consejo de Dios. Así es. Nosotros te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.